Los profesionales que trabajan en prisiones realizan un complejo trabajo, muy poco valorado socialmente. ¿Sabemos o sabe realmente la ciudadanía la increíble labor que realizan? El personal penitenciario hace labores complicadísimas y de una gran valentía que no cualquiera estaría dispuesto a hacer. Rafael Paniza está con nosotros hoy, es funcionario de prisiones y portavoz de la APFP, Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones. Rafael, gracias por estar con nosotros, gracias por concederme esta entrevista, por dejarnos ver y saber de las prisiones un poquito más desde dentro, desde vuestra visión, desde lo que estáis pasando y compartirlo con todos nosotros. Buenos días, Pilar. Agradecerte la oportunidad que me ofreces y agradecerte también, que con esta entrevista nos acerquemos un poco más a la sociedad y conozcan el trabajo, las dificultades, las carencias y la labor de los funcionarios de prisiones. Así que muchísimas gracias. Mi más inmediata pregunta al presentarte es que poco se sabe o poco sabemos del interior de una prisión y de ese trabajo que yo decía que realizáis. ¿Cómo es el trabajo en prisión? Bueno, efectivamente, creo que poco o nada se sabe del trabajo de los funcionarios de prisiones y creo que a ello ha ayudado sin lugar a dudas, por un lado, la Secretaría General y el Ministerio del Interior. Nos limitaron el acceso a las cámaras de videovigilancia para que no hubiese filtraciones de peleas o de agresiones a funcionarios y demás, que en muchos casos son las situaciones que lamentablemente vivimos, pero tenemos que ser conscientes donde trabajamos y lo que tenemos, y esa es una realidad. Ellos quieren vender paz y tranquilidad y reinserción, y creo que dista bastante de lo que muchas veces nos encontramos allí dentro, ¿no? Indudablemente soy partidario de que si al final una persona sale de prisión y sale mejor que como entró y ha cubierto las carencias que le llevaron a cometer el delito o los delitos que fueran, pues bienvenido sea, pero como bien digo, creo que dista mucho de lo que es al final la realidad que ocurre allí dentro y que vivimos y que indudablemente quieren ocultar, ¿no? Por otro lado, las series y las películas no han ayudado para nada a que la sociedad cree una buena imagen del funcionario de prisiones. Al revés, creo que había una estigmatización muy grande hacia nosotros que no se corresponde con la realidad y desde luego que veo un poco injusta. Y bueno, por hacer un breve análisis de nuestro trabajo, se divide en varias áreas. Hay un área administrativa, hay un área que se ocupa más en relación al tratamiento, hay un área sanitaria. En definitiva, hay un equipo multidisciplinar dentro de prisión, ¿no? Y luego, pues, entre esos estamos nosotros, que los funcionarios de vigilancia, que somos los encargados de la retención y custodia de las personas que están allí dentro y de mantener el orden. La mayoría de las personas que están en prisión aquí en nuestro país están clasificadas en segundo grado, que es un régimen pues ordinario. Luego están las personas clasificadas en tercer grado, que es un régimen ya de semilibertad, y las personas clasificadas en primer grado, que son personas inadaptadas, ese régimen ordinario, personas peligrosas. Y bueno, dentro de ese segundo grado hay varios módulos donde hay una clasificación interior en función de delitos, de si son multireincidentes o son primarios, si están condenados, si están preventivos. Se intenta hacer una clasificación, atendiendo de eso. Hay módulos que son más conflictivos o menos. Siempre lo digo, que trabajamos en una prisión y tenemos que tener la máxima cautela y el máximo respeto por donde trabajamos y con el perfil de gente con el que trabajamos. El trabajo de los funcionarios de prisiones no es más que una continuidad del trabajo, del gran trabajo desde aquí que quiero reconocer también de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Fuerzas y cuerpos de seguridad que en muchos casos durante meses están investigando o una banda organizada, un crimen organizado o un delito, y bueno, una vez que se decreta
la prisión de una persona o de una banda o lo que sea, y comienza nuestro trabajo, y quiero que la sociedad sea consciente que al final, sin el trabajo de los funcionarios de prisiones, creo que no tendría sentido el trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Entonces, sí me gustaría recalcar que la sociedad sea consciente de nuestro trabajo, de que tenemos a esas personas a nuestra custodia con los más o menos problemas que nos puedan generar, pero en este caso ya lo sufrimos nosotros, no lo sufre la sociedad durante, meses o años, pero creo que eso ya es hora de que se reconozca el trabajo que se realiza dentro de los funcionarios de prisiones, y que dejemos ya de lado esa estigmatización que siempre ha habido, porque somos unos grandes profesionales, y gracias a ello también no pasan más cosas dentro de esos centros penitenciarios. ¿Y los funcionarios de prisiones cómo os sentís? Pilar, ¿cómo nos sentimos los funcionarios de prisiones? Bueno, voy a hablar a modo particular, pero creo que es el sentir de muchos compañeros, ¿vale? Nos sentimos abatidos, nos sentimos desmotivados, nos sentimos perseguidos en muchas ocasiones y poco valorados y reconocidos. Como he dicho antes, creo que tenemos un trabajo muy importante de cara a la sociedad, un trabajo muy difícil y muy hostil, pero trabajar dentro de esos muros no nos ayuda a ese reconocimiento, ¿no? Trabajamos en primera línea como otros colectivos, y otros colectivos que sí son más visibles de cara a la sociedad, y sí tienen ese merecido reconocimiento, ¿no? Desmotivados porque, creo que necesitamos un giro de 180 grados, un cambio radical en nuestras condiciones. Llevamos unos cuantos años de conflicto con la administración y no acaban de llegar esos cambios, creo que de manera tan urgente, y es normal que la plantilla tenga esa desmotivación. Perseguido en muchos casos, como bien digo, porque cada actuación que realizamos se mira con lupa, y hay que ser conscientes de que hay actuaciones que son muy difíciles, hay actuaciones que son muy peligrosas, y que no haya unos protocolos bien definidos, que no sepa si es correcto actuar solo porque la inmediatez de la situación lo requiere, o si tienes que esperar a los compañeros va a ser lo correcto. Desde luego que no ayuda a nada acudir a tu lugar de trabajo con esa incertidumbre, ¿no? Y abatido porque no sé realmente la línea que quiere la Secretaría General, o lo que quiere la Secretaría General al final de nosotros. O sí, si lo único que quiere es que, al final nos dediquemos solo a abrir y cerrar puertas, y nos olvidemos un poco de todo el tema de seguridad. Primero porque las tareas burocráticas están absorbiendo casi al tema de la seguridad. No puede ser que tengamos esa ingesta cantidad de tareas burocráticas a lo largo del día, ¿no? Y luego porque las órdenes y las instrucciones que emana la Secretaría, o que emite la Secretaría General, creo que la línea es un poco peligrosa, porque no nos puede decir que los cachés y los registros los hagamos con ligero desorden, cuando cualquiera que trabaja en el interior de un centro penitenciario es bastante difícil encontrar objetos prohibidos como para que los cacheos sean con ligero desorden, cuando los cacheos deben ser lo más rigurosos posible. O no puede ser que nos dejen vendidos, que nuestra integridad física corra peligro porque digan que los internos clasificados 91.3 extremadamente peligrosos no pueden ir esposados del departamento de aislamiento a ingresos, por poner un ejemplo, porque eso supone un trato degradante para su persona. Cuando esa persona llega al departamento de ingresos, es recibida por un grupo operativo de la Guardia Civil que inmediatamente lo esposa. Y en muchas ocasiones, o en alguna ocasión, se ha dado que ha ido a juicio y esa persona ha estado metida en un cristal blindado.
Entonces el trato denigrante no se puede realizar solo en prisión. Y hay que proteger a la gente que protege, eso lo tengo muy claro. Por lo tanto, este es el sentir que creo que tiene la plantilla actualmente en instituciones penitenciarias. Y desde luego que es una pena porque me gusta mi trabajo, pero indudablemente quiero ir seguro a trabajar, ya sea con medios, ya sea con formación y desde luego con un respaldo legal que a día de hoy no tenemos. Así que, bueno, esa es mi opinión. Imagino, supongo, deduzco que habría cosas que cambiaríais en prisiones. ¿Qué cambiaríais? ¿Qué cambiaría de prisiones? Pues creo que prisiones está inmersa en la absoluta obsolescencia. Somos una administración completamente obsoleta. Vivimos de leyes o de una legislación muy antigua y todavía no ha llegado ningún gobierno, ningún ministro ni ningún secretario general que realmente diga que hay que ponerse manos a la obra con este colectivo, con esta institución y ponerla en el lugar que merece, ¿no? No puede ser que tengamos que la regulación de nuestras funciones date del año 81, cuando hay nuevos servicios, nuevas unidades, incluso hay nuevas figuras, aunque no estén totalmente reguladas, que desde aquí, pues lanzo también esa denuncia, ¿no? Si crean una figura, hacerlo bien, con unos niveles, con un específico y desde luego con unas funciones muy definidas, no la chapuza que han hecho. Creo que tenemos que tener unos protocolos de actuación bien definidos y, como digo, esas funciones, esa regulación de funciones creo que debería de venir de la mano de un estatuto propio y desvincularnos por las características de nuestro trabajo y las peculiaridades de la Administración General del Estado, que es donde nos encuadramos, ¿no? Necesitamos medios acordes al siglo en el que estamos. Necesitamos un uniforme que sea un uniforme técnico, un uniforme de calidad, un uniforme que ofrezca más garantías que el uniforme que tenemos. Creo que tenemos el peor uniforme de toda la administración, de menor calidad y se nos tiene que dar esa garantía también a la hora de trabajar en cuanto a uniforme, ¿no? Una formación real y prolongada por parte de la administración, pero desde el minuto cero que entra uno en esta administración. Necesitamos una promoción real, tanto horizontal como vertical, donde tengamos inquietudes y alicientes a la hora de, una vez que entras en esta institución, y no como en el momento que nos encontramos, que esa promoción es casi inexistente, desde luego horizontal, y poco llamativa en muchos casos vertical, ¿no? Sin lugar a dudas, creo que necesitamos un respaldo legal. Para mí es fundamental ir a trabajar con garantía. A día de hoy no me siento respaldado. Creo que la administración vela poco por los funcionarios de prisiones. No me siento nada respaldado. No tengo ese respaldo legal. Y como he dicho antes, ir a trabajar con esa incertidumbre, la verdad que mentalmente no es sano. Creo que somos grandes profesionales, que la administración así debería reconocer nuestro trabajo y ese respaldo legal se me antoja fundamental. Por lo tanto, creo que necesitamos muchos cambios y espero que algún día llegue un secretario general, un ministro, un gobierno que de una vez cojan el toro por los cuernos y al igual que el resto de países de Europa, donde miro con envidia los funcionarios de prisiones, si tienen un uniforme, si tienen unos equipos de intervención en caso de conflicto,
si tienen un organigrama, si tienen una promoción, si tienen unos salarios que dignifican la profesión. Necesitamos muchos cambios, pero es que los necesitamos ya. También demandáis ser considerados agentes de la autoridad. En noviembre del año 2022, creo recordar que se constituyó el Grupo de Trabajo de Reclasificación de Centros Penitenciarios, donde se acordaba que para finales de ese mismo año habría o tenían que llegar a un acuerdo. ¿Por qué seguís a fecha de hoy sin tener la categoría de agentes de la autoridad? Efectivamente, Milá. Al final son tantas cosas que uno se deja siempre algo en el tintero, ¿no? Que a día de hoy los funcionarios de prisiones no seamos considerados agentes de autoridad me parece totalmente increíble. El año pasado sufrimos 453 agresiones, un récord desde que se implementó el PEAFA, que es un protocolo frente a las mismas. Protocolo que venimos también desde hace tiempo demandando su modificación, la modificación de su texto legal, ya que creemos que bueno, no se incluye lo que para nosotros sí son algunas actuaciones que deberían de ser consideradas agresión. El protocolo más que nada lo que inicia un procedimiento a ver si lo hemos hecho bien o no. Y ser considerado agente de autoridad sí nos daría un respaldo legal frente a esas agresiones, no quedarían impunes, sería delito de atentado. Y si el texto legal es el mismo que el de las fuerzas y cuerpos de seguridad, pues ante una resistencia pasiva, como puede ser un forcejeo y demás, sería considerado delito de resistencia, con lo cual hablaríamos de un giro radical en cuanto a lo que tenemos hoy en día, ¿no? Voy un poco más allá con lo de ser agente de autoridad, ya que tenemos que utilizar medios coercitivos, como son los grilletes o las defensas de goma o unas sujeciones mecánicas en determinados casos ya un poco más donde la agresividad es más extrema. Y para mí el respaldo que tenemos hoy en día o la condición legal queda un poco en el limbo del uso de esos medios coercitivos sin ser agentes de autoridad y siendo meros funcionarios de la Administración General del Estado. Y como bien digo, el ser considerado agente de autoridad creo que nos daría una cobertura a la hora de utilizar esos medios coercitivos mucho mayor. Escuchándote estamos entendiendo que el trabajo en una prisión o en las prisiones no es nada fácil, pero ¿cómo os afecta a los funcionarios de prisiones vuestro trabajo? Pilar, me gustaría decir la frase de qué duro es trabajar en una prisión. ¿Cómo nos afecta el trabajo a los funcionarios de prisiones? Cuando digo que tenemos un trabajo muy hostil, lo digo porque nosotros trabajamos tras esos muros, trabajamos en ese recinto cerrado. Nuestro trabajo es muy psicológico y yo creo que cuando uno entra no se imagina lo que muchas veces las situaciones que pueda llegar a vivir, ¿no? Situaciones desde luego muy difíciles, muy desagradables en algunos casos. Y creo que jamás te imaginabas que vivirías cosas de esas o que verías ese tipo de cosas. Es verdad que, con el paso del tiempo las normalizas, pero al final te van marcando. Porque por muy duro que intentas ser y que debes ser, al final ese tipo de situaciones te van marcando, te van haciendo mella. Vuelve a tu casa, le das vueltas, al día siguiente le sigues dando vueltas y el trabajo, como bien digo, es muy psicológico y con el paso de los años, sobre todo trabajar en el interior te va marcando y te va haciendo mella. Ya que ha salido esta pregunta, sí me gustaría, pues, cuando he dicho que la formación debería ser desde el minuto cero, creo que en ese minuto cero también debería comenzar un
proceso psicológico, por así decirlo, en el que te vayan advirtiendo de lo duro que puede ser o de las situaciones que te puedes encontrar y de lo que te pueden marcar. Y te pueden poner incluso ejemplos sobre esas situaciones que a todos los que llevamos ya unos años trabajando en interior pues nos han pasado, ¿no? Eso haría más fácil a la hora de enfrentarnos a esas situaciones y sobre todo el post de esas situaciones. Creo que instituciones penitenciarias deberían ocuparse también un poco sobre el aspecto psicológico de nosotros, y eso comenzando desde el minuto cero, pero siguiendo en el momento o teniendo a disposición alguna persona con la que, bueno, si te ocurre algún tipo de situación, poder hablarlo, y que al final todo ello vaya haciendo muchas menos mellas y nos vaya marcando mucho menos, y sobre todo en el aspecto anímico o psicológico. Por lo tanto, ya que no lo he dicho antes, sí digo ahora, incluiría esta demanda. No quiero robarte más tiempo, Rafael. Ha sido todo un placer el tenerte con nosotros. Te voy a hacer una última pregunta y no te voy a robar más tiempo. Según nos cuentas, hay mucho que cambiar y mejorar en esta institución. ¿Qué cosas habría que cambiar? ¿Qué cosas habría que mejorar en esta institución? Pues sí, creo que hay mucho que cambiar, creo que hay mucho que mejorar. Antes de acabar esta pregunta, sí me gustaría darte las gracias por esta entrevista que me has realizado, por el interés que has mostrado los funcionarios de prisiones y por apostar por mí para realizar esta entrevista. Espero que haya quedado un poco más claro la situación que tenemos, el trabajo que realizamos y las condiciones en las que nos encontramos. Y desde aquí sí me gustaría lanzar también ya un último mensaje a la clase política. Por suerte o por desgracia es de la que dependemos para nuestras mejoras, y que de una vez vean en las condiciones en las que nos encontramos y que se pongan manos a la obra con instituciones penitenciarias y bueno, nos pongan en el lugar que merecemos, que creo que es bastante más alto que el que tenemos ahora mismo. Así que, bueno, no quiero demorarme mucho más y reitero las gracias por esta entrevista y un fuerte abrazo a todos mis compañeros. Rafael Paniza, funcionario de prisiones y portavoz de APFP. Ha sido todo un placer el que nos hayas concedido esta entrevista, el que nos hayas acercado un poquito más a vuestro trabajo, a lo que sentís, a lo que estáis pasando, a lo que reivindicáis. Y nosotros desde aquí nos queremos hacer eco y queremos hacer una pregunta. Vamos a lanzar una pregunta. Seguramente esta última pregunta que voy a lanzar al aire nadie me la va a responder o nadie nos la va a responder, pero la vamos a hacer igual. ¿Por qué el Gobierno sigue sin abordar el problema creciente y gravísimo de las agresiones que sufren los funcionarios de prisiones en su labor diaria? ¿Por qué el Gobierno todavía a día de hoy no los ha categorizado como agentes de la autoridad? ¿Por qué no tienen los medios suficientes para defenderse, para salvaguardar su integridad? Me pongo al lado de estos funcionarios, de lo que representan y de lo que parece que la sociedad no queremos ver. Y desde aquí pido que el Gobierno atienda a todas esas reivindicaciones, que este ministro del Interior, que fue juez, que no se nos olvide, Grande Marlaska, bien sabe que no piden por pedir. Así que, señor ministro, menos lujos para los presos y más medios y más autoridad para los profesionales de prisiones que se juegan el tipo. Hasta la próxima.